Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tenemos en Quiero un libro tuyo a una de las editoras españolas con más prestigio y con mejor trayectoria, porque lleva más de 20 años al frente de la editorial Siruela, una de las editoriales yo creo que más reconocidas por la crítica y también por el público, porque recordaremos a lo largo del podcast que una editorial tiene que subsistir y ya solo el hecho de tener 20 años de trayectoria o más de 20 años es todo un éxito. Así que, Ofelia Grande, gracias por estar aquí, por contarnos tantas cosas que nos vas a contar de ti y de tu editorial. Muchas gracias a ti, Carmen. Son 24 años los que llevo en Siruela, sí. Pues es un éxito, porque la gente no sabe lo difícil que es mantenerse, ¿verdad? Sí, es complicado y hemos pasado años difíciles. Hubo unos años ahí terribles en el año 2012, 13, 14 que fueron absolutamente terribles. Aunque bueno, ahora se mira al pasado y te... Bueno, prueba superada. Hasta te da cierta ternura o nostalgia esos años tan complicados. No, bueno, y también se aprende, pero en cualquier caso, tal y como es este mundo en general y el mundo editorial en particular, llevar 24 años en un sello, pues es un éxito. Así que enhorabuena, Ofelia, porque pues solo por eso merece la pena que nos cuentes cosas. Pero me gustaría, para la gente que no sabe, que tú sabes que del mundo editorial la gente sabe muy poco. Entonces quería que contaras, por ejemplo, cómo es Siruela, quiero decirte, ¿cuántos títulos publicáis al año? Pues mira, Siruela es una editorial independiente y luego si quieres hablamos de lo que significa ser independiente, que a lo mejor no es exactamente lo que la gente piensa independiente. De un gran grupo, o sea... Sí, que no pertenece a un gran grupo, pero bueno, hay niveles y niveles de independencia. Publicamos unos 90 títulos al año, hemos tenido años de menos, nunca menos de 60, y hemos tenido años de más, de pasarnos de 100, que ya era un exceso. Y bueno, entre una serie grande de colecciones distintas. A mí me gusta presumir de que Siruela es como un gran grupo, pero en pequeño, en el sentido de que tenemos línea editorial casi para cualquier lector. Tenemos narrativa contemporánea, clásicos, literatura infantil y juvenil, cómics, álbumes ilustrados, no ficción más divulgativa, no ficción más filosófica, libros de arte. En fin, me gusta pensar que cualquier lector puede encontrar en el catálogo de Siruela por lo menos un libro que sea el libro que quería leer. Sí, además yo quiero subrayar que Siruela ha tenido unos éxitos muy notables que que ya les hubieran gustado a los grandes grupos. Quiero decirte que en este mundo editorial en el que hablamos de dos grandes grupos, que son el grupo Planeta y el grupo Penguin Random House, y luego otras editoriales pues medianas, como quizás sería el caso de Siruela, ¿no? O pequeñas, que hay muchísimas, pero Siruela ha estado peleando activamente por los grandes libros y de hecho habéis tenido bestseller absolutos y de no ficción y de ficción, de las dos categorías, y eso implica tener muy buen olfato. Bueno, a veces no sé si es muy buen olfato o a veces solamente buena suerte. Bueno, las cosas hay que buscar, la suerte hay que buscarla. La suerte hay que buscarla, pero sí, efectivamente, o sea, yo cuando me incorporé a Siruela ya venía con dos grandes bestsellers, longsellers, que eran y son a día de hoy Caperucita en Manhattan y El mundo de Sofía, dos ya clásicos de la literatura infantil y juvenil que, bueno, pues que, no sé, son de estos libros que son el sueño de cualquier editor. Pues El mundo de Sofía, para que tengas una idea, lleva vendidos 2,5 millones y se sigue vendiendo. De ejemplares y se sigue vendiendo, y Caperucita en Manhattan no tanto, pero
quizás se acerque al 1.000.000 de ejemplares. Quiero decir que son 2 exitazos. Y luego, ya más recientemente, tuvimos mucho éxito con los libros de Domingo Villar, por ejemplo, las novelas policíacas de nuestro querido Domingo, que falleció hace un par de años. Y también, por supuesto, con libros de no ficción como Imperiofobia y Leyenda Negra, como Biografía del silencio de Pablo Dors, o como el super bestseller extraordinario y maravilloso El infinito en un junco de Irene Vallejo, que ese ha sido pues el éxito más reciente, al menos por el momento. Y bueno, es un libro que la verdad es que es una satisfacción inmensa para un editor, porque un libro que gana el Premio Nacional de Ensayo y además vende esa barbaridad de ejemplares es una cosa muy rara, porque normalmente, o por lo menos es a lo que estamos acostumbrados, los libros que más venden son libros quizá más comerciales. No suelen ser los ensayos los que se convierten en bestsellers. Y ya te digo que un libro como ese pues es el sueño cumplido de cualquier editor. Claro, bueno, pero los lectores deciden, porque yo creo que tanto El infinito en un junco como Biografía del silencio como Imperiofobia son ensayos para un público culto, digamos, o interesado por la cultura o por cierto nivel, pero que podría haber publicado también un gran grupo. Sin embargo, lo publicáis vosotros y tiene éxito, con lo cual implica cuando el lector decide. Esa es mi opinión ya. Sí, el lector Cada lector decide una cosa. El lector decide absolutamente, y podemos hacer lo que sea, y se puede crear un bestseller momentáneo que dure un mes, pues con grandes campañas de publicidad o de promoción, y yo creo que cada vez menos, además. Pero al final los lectores son soberanos, y lo que funciona es lo que los lectores quieren, y por más que te empeñes en otras cosas, si a los lectores no quieren, los libros no funcionan. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un libro que está empezando y que le auguro grandes éxitos, porque ya los está empezando a tener, que es La península de las casas vacías, de David Uclés, una novela impresionante, magnífica, pues de casi 700 páginas, escrita por un chico muy joven, tiene 30 y pocos años, que la lleva escribiendo desde los 19, y que es contar la guerra civil en clave de realismo mágico. Pues no sé si a priori eso es algo pues como los libros de ensayo, algo que uno piense que puede llegar a calar de esta forma entre los lectores, pero esas cosas pasan, y la calidad se abre camino. Sí, yo creo que no siempre en la misma proporción, pero sí que es cierto que la calidad se abre camino, y hay libros que a lo mejor no venden muchísimo de momento cuando salen, pero que miras 10 años después cuánto han vendido históricamente y dices, pues al final sí que ha vendido realmente cuantos, eso es lo más importante. Que eso es lo para más un editor, importante, ¿no? sí. Que el libro se mantenga y que a lo largo del tiempo vaya vendiendo. De todas maneras, tú que llevas ya 24 años al frente de esto, y yo que llevo también alguno más, ha cambiado mucho, yo creo, Ofelia. Quiero decir, la gente piensa que los bestsellers se fabrican. Yo siempre he dicho que no se fabrican, porque la prueba la tienes en tu propia editorial, que vosotros sacáis Imperiofobia, pues un libro, entiendo que un libro más en su momento del catálogo. Sí, un libro. Bueno, más, sí, uno más en ese sentido, y sobre todo un libro que desde luego a priori nada parecía indicar que pudiera ser un bestseller, y El infinito en un junco tampoco. Y, claro. Quizá los libros de Domingo Villar un poco más, pues porque las novelas policíacas suelen tener más difusión, pero nunca sabes. Sacas otras novelas policíacas también pensando que van a vender muchísimo y no venden. Claro. En fin, esto es la magia. Esto es un misterio. Sí, pero siempre. Fíjate que lo que hablamos, que lo que te quería decir, María Elvira Roca saca ese libro, se convierte en un bestseller en Siruela, su siguiente libro va a un gran grupo, que entiendo que esto es otra de las cosas que fastidian un poco cuando consigues, pero bueno, que somos humanos y tiene todo el mundo el derecho a cambiar, pero la realidad es que el libro que más sigue vendiendo de esa autora
es Imperiofobia. Imperiofobia. Sí, y sin embargo, en el gran grupo, con gran campaña, con lo que hablamos de una gran campaña de marketing, con una gran campaña ya a priori de salida, no ha conquistado a los lectores como conquistó Imperiofobia de una manera pues muy, muy sencilla, ¿no? Muy, muy natural de salir el libro y que los lectores lo fueran conociendo. Con lo cual... Sí, por eso te digo que es un misterio. Hay autores, obviamente un autor tanto un autor tiene derecho a irse como Claro. el editor a dejar de publicar a un autor. Eso faltaría más. Y luego hay autores que se van bien y autores que se van mal. O sea, María Elvira en concreto fue una autora que se fue bien. Seguimos teniendo una relación extraordinaria con ella y no hubo ningún problema. Aunque es verdad que siempre tu pequeño corazoncito te da pena que un autor que ha tenido éxito contigo pues se vaya a otro sitio. Hay veces que te lo explican bien y lo entiendes. Y lo entiendes. Ya, y pero lo al margen, bien. claro, pero al margen del humano, me refiero que por supuesto que y encima si ella lo ha hecho bien, fenomenal, me refiero que en teoría tú dices, bueno, me voy a un gran grupo porque tengo más opciones, mejor, sí. Y sin embargo no es así. A veces no es así. A veces no es así. A veces no es así, a veces sí. A veces sí. Pero es verdad que yo que tengo bastante buena relación, no te digo con todos, pero con varios de autores que han sido nuestros y que después se han ido a otro sitio. Y hay casos de todo tipo. Los hay que efectivamente han despegado, los hay que no. Y bueno, yo creo que la ventaja que tenemos en una editorial de nuestro tamaño con respecto a los autores es que para nosotros un autor que vende, pongamos, 5.000 ejemplares, es alguien a quien le ponemos la alfombra roja según entra por la puerta de la editorial. Y supongo que en un grupo grande donde necesitan otro nivel y otras cifras de ventas, pues a lo mejor esta misma cifra de 5.000 ejemplares pues les parece correcta sin más. No lo sé, creo, por lo que tengo entendido, que últimamente una cifra de más de 2.500 le parece estupenda a todo el mundo. En los pequeños, en los grandes, en los medianos y en todas partes. Que yo creo que ahora mismo la diferencia está en que el libro o vende muy poco o rompe una barrera y bueno, ya vender 5.000 es romper una barrera. Sí, por supuesto, el que llega a más, pues alfombra roja y lo que tú quieras, pero es que yo creo que ahí es lo que quería que comentáramos un poco cómo ha cambiado el sector, porque yo hace tiempo ya que hablábamos que la clase media había desaparecido y yo creo que cada vez ha desaparecido más en el mundo editorial. ¿Qué opinas? Sí, absolutamente. Hay muchísimos libros, lamentablemente, que no venden ni 1.500 ejemplares, pero muchísimos. Y ya digo, en nuestra editorial, desde luego, pero en cualquier editor con el que hables y que sea un poco sincero, que luego a lo mejor mentimos todos mucho, pero que sea un poco sincero, te cuenta que tiene muchos libros en su catálogo. O sea, hay más libros que venden 1.200 que libros que venden 10.000 y desde luego que libros que venden 50.000 o 100.000. Y es una cosa extraña para las personas que son ajenas al mundo del libro. Yo, amigos que no tienen nada que ver con el mundo editorial, piensan que a lo mejor los libros, sacas un libro y como mínimo vende 30 o 40.000 ejemplares. O sea, no piensan que estemos hablando de cifras como esa, porque he visto desde fuera y estudiado desde un punto de vista racional de escuela de negocios. El negocio editorial es terrible como negocio. Es terrible. Es terrible. Quiero decir, no sé, los márgenes son muy pequeños para todos. Todo el mundo se considera mal retribuido en la cadena, pero es cierto que es que la cadena no da para más. Los autores esperan mejores anticipos, los traductores esperan mejores tarifas, los editores esperamos mejores márgenes, los libreros esperan mejores descuentos y sería deseable que fuera así, pero es que es un sector que lamentablemente es que no genera más. Es así. Bueno, a ver, al final genera en bloque, lo que pasa es que se publican muchísimos títulos. Bueno, generan la suma. Global, en la suma. Generan la claro, suma.
Claro, pero se publican muchísimos títulos. Demasiados. Por eso te preguntaba cuántos, porque yo creo que hay veces que los editores, no digo tú, en general todos lo hemos hecho en algún momento. Huida hacia adelante. Claro, publicas más títulos porque realmente es muy difícil. Estadísticamente hay más posibilidades de que toque la lotería. Estadísticamente, porque es verdad que tú, el libro que te arregla el año es el que no te lo esperas. Supongo que tú, en el presupuesto que tendrías del año del infinito en un junco... Claro, no contabas. No era el libro que claro. te iba a arreglar el año y sin embargo es el que te lo arregla. Sí, claro, si contratas un libro por el que pagas un anticipo enorme y te vas a gastar mucho en campaña de promoción y tal, ahí sí que esperas. Claro. Ahí sí que esperas que venda 5, 10, 15, 20. Efectivamente, nunca lo había verbalizado así, pero el libro que te arregla el año tiene que ser un libro que no te esperas, porque si no, no es que te lo arregle, es que te lo deja como esperas. Claro, te lo hombre, por lo menos te garantiza, porque si tú vas a intentar vender 20.000 ejemplares de un libro, aunque te gastes un poco más, y bueno, lo vende. El problema es si no lo vende. El problema es si no lo vende. Claro, entonces ahí te hace un agujero. Que también pasa. Que Que no necesariamente un autor que con su libro anterior ha vendido 15.000 va a repetir. Efectivamente. Algunos venden más, otros venden menos, otros no venden nada. Es todo una lotería. Claro, y es una magia que yo creo que, bueno, a mí desde luego es lo que me enganchó a esto, porque no hay nada previsible, o sea, yo no creo que hombre, yo creo que lo único previsible es en novela, un poco más, quiero decir, un autor que ya tiene un nivel alto, sí. Claro, si tienes al menos una garantía de que tiene una serie de lectores que puede vender más o menos, pero que tiene una garantía. Pero en la no ficción es una moneda al aire. Sí, y ni siquiera libros del mismo autor, o sea, nada que ver. El tema puede ser oportuno en un momento concreto e inoportuno en otro, y al final, pues, los libros de no ficción en general se buscan menos por el autor que los libros de ficción. Se buscan más por el tema. Hombre, hay autores de no ficción, pues eso, el caso de Irene Vallejo, por ejemplo, que ya están consagrados y que ya el siguiente y le pueden buscar por la autora, pero en general los libros de no ficción, por lo que te cuentan los libreros que saben más de esto, la gente los busca más bien por el tema. Claro, y hay muchos autores que yo conozco y que sería un sueño publicar en Siruela. Siruela tiene esa imagen de una editorial efectivamente independiente, que edita con gusto, que tiene un criterio interesante para los lectores y que además tiene éxito, porque claro, de vez en cuando, o que tiene calidad. A mí me gustaría saber, para muchos que seguramente nos escuchan y tienen ese sueño, cómo o qué condiciones pide Siruela para que tú o tu equipo, que también me gustaría que hablaras un poco de cuántas personas estáis en Siruela, pero ¿cuál sería el criterio para publicar esos libros? Pues mira, sinceramente te digo que no sabría, o sea, sí sé cuál es nuestro criterio, pero no sé si sé explicarlo. Yeah. Depende mucho de las colecciones. Pues literariamente seguro que somos más exigentes en una colección de narrativa o de no ficción narrativa, pues a lo mejor que en una colección policíaca en donde tienen cabida quizá libros más comerciales, literariamente hablando me refiero, no me refiero a tanto libros más comerciales. A ver, nosotros tenemos un criterio que es lo que hablamos entre nosotros cuando nos reunimos en nuestras reuniones editoriales de los martes, que es, no, esto no nos encaja. Entonces, no nos encaja, puede significar muchísimas... O sea, tenemos más claro el criterio para el no que el criterio para el sí. O sea, sí que sabemos lo que descartamos, eso lo sabemos con cierta facilidad y nos equivocamos también, y a veces nos dejamos libros que... pero tenemos más claro el criterio para el no, en el sentido de esto no nos encaja, eso es algo que casi no tenemos ni que hablar entre nosotros, pero ya sabemos que a lo mejor no nos encaja por el tema, si es un libro de no ficción, o simplemente pues porque no en nuestro catálogo no hacemos cosas de lo que se llaman los current affairs, por ejemplo, así de mucha actualidad o de política. Bueno, pues hay libros que se descartan por sí mismos, simplemente con su carta de presentación.
Y luego entre los del sí, pues hay un punto ahí de gusto personal o de saturación o no saturación en nuestro propio catálogo. Quiero decir, durante una época hicimos un montón de libros que tenían que ver con el mundo clásico, entre los cuales estaba El infinito en un junco. Pero un poco antes y un poco después de la época del junco, de la era junco, teníamos muchísimos libros y seguimos teniendo muchos libros que tienen que ver con el mundo clásico, desde novelas que se desarrollan en el mundo clásico hasta ensayos pues que tienen algo que ver. Entonces, claro, haces muchos y te llegan muchos, porque Claro. y al final... El que observa y sabe, Claro. te lo manda. Claro, el que observa y sabe te lo manda, y además lo manda con buen criterio y se agradece. Se agradece cuando un autor manda un libro y sabe por qué te lo manda. Y te da la impresión esa de que no es de eso, se lo dirás a todas. Quiero decir, que te lo está mandando a ti porque cree que en tu editorial o en el catálogo de Siruela Sí. tiene un encaje. Hay algunos que se nota muchísimo que han cogido la lista entera de editores españoles y han ido y han mandado su manuscrito a donde sea, da igual que sea a una editorial, no sé, o sea, quiero decir, una editorial que hace solo infantil o juvenil y le llega un ensayo sobre, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, pues, es decir, que los autores cuando mandan los libros también tienen que tener un poco de cuidado Se lo digo, y, sí. y contarte también por qué en una pequeña presentación, por qué creen sinceramente Que encaja. que el libro puede encajar, porque es verdad que cuando creen que puede encajar y te lo explican, muchas veces encaja. Otra cosa es que luego, por esto que te estaba contando es que otro libro más sobre el mundo clásico, otro novela policíaca más que pasa en no sé dónde. Pues hay veces que son criterios tan tontos o tan absurdos como la saturación, por ejemplo. A nosotros nos gustaría tener más autores españoles, quiero decir, autores que escriban en castellano, no digo españoles de España, quiero decir que escriban en español o en castellano. Y bueno, porque como editores también el descubrir a un autor es muy bonito. Es mucho más bonito que el publicar un autor que en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos ha tenido mucho éxito y te lo has podido llevar, que también es una satisfacción enorme, y tampoco el éxito se replica exactamente. A lo mejor un libro que ha vendido 100.000 ejemplares en Estados Unidos lo publicas aquí y no vende nada, o al revés, o uno que ha vendido regular, de repente lo publicas aquí y vende bien. Pero en principio nos parece que tiene menos mérito, si es que se puede hablar en términos de mérito, que fijarte en catálogos de editores extranjeros o lo que te cuentan agentes literarios extranjeros u otros editores, o lo que lees en reseñas de prensa de medios extranjeros, bueno, y apostar por un libro que a priori parece que te encaja, lo pides, lo lees. Si es de algún idioma que no lees, pues alguien te lo lee y encaja, y lo publicas y va bien y todos felices. Pero la satisfacción, el subidón que da de verdad publicar a un autor por primera vez desconocido y que tenga éxito, eso es lo que de verdad te hace sentir, te encanta, que haces algo por el mundo, no sé. Sí, pues cuéntame cómo llegó esta novela que tú acabas de recomendar al principio, que se me ha olvidado ya el nombre, porque no la conocía, la de La península de las casas vacías. Bueno, esa llegó a través de una agente literaria. De un agente literario. Sí, con mucho interés en presentárnosla. Pero el autor es desconocido. El autor había publicado 2 novelas en editoriales más pequeñas, sí. Pero es que es una novela que es que en cuanto lees, no sé, las 5 primeras páginas, bueno, la tienes ahí, así que ya podrás leerte. Cuando lees las 5 primeras páginas, o sea, ya sabes que ahí hay algo. Que ahí hay algo, que hay algo diferente, que puede gustarte o no gustarte, o interesarte o no interesarte, pero que ahí hay algo diferente, que hay una forma de escribir diferente, y eso también es importante. Sí, yo creo que sí. Que no se escriba lo mismo constantemente el mismo libro. O sea, ahora, por ejemplo,
eso bueno, en mi opinión y por lo que percibimos en Sirula también hay como un poco abuso de la autoficción. Sí. Bueno, a ver, una novela sobre la guerra civil quizá, visto así, también sea autoficción porque es nuestra historia, pero bueno, Hombre, pero es muy... no. Pero hay un poco de abuso de la autoficción en el sentido de pensar que de verdad nuestras pequeñas cosas son de interés universal, que a veces sí y a veces no. No sé, o sea, eso, pero bueno, que me voy del tema. Que cómo llegó, pues así, y caímos... Sí, pero que el autor no es un autor famoso, aunque haya No publicado es un alguna autor pequeñita famoso, novela. pero o sea, lo va a ser. Lo va a ser. Eso es lo más importante de todo. Y sobre Lo todo va a que ser. creísteis en ese autor y Sí. dijiste, vamos a por él, ¿no? Sí. Vamos a por esto y vamos... Yo creo Sí. que eso hace muchísimo, ¿eh? Cuando un equipo se mueve para hacer que algo... O sea, es Sí. el mejor marketing Y yo para creo mí. que en Siruela tenemos de verdad el mejor equipo que se puede soñar. O sea, editores extraordinarios, un departamento de comercial y de prensa y comunicación que yo creo que es la envidia de cualquier editorial enorme. O sea, quiero decir que, bueno, todos los departamentos, en financiero, en diseño, en maquetación, en edición, que creo que no cambiaría a una sola de las personas que forman el equipo de Siruela. Y que para que la gente sepa cuántas personas trabajan en Siruela, estamos hablando de sacar entre 60 y 90 títulos. Pues somos 19 directos, digamos, 19 los que estamos en la sede, en la oficina, y los que conformamos los diferentes departamentos, pero claro, luego colaboradores externos, Claro. pues hay cientos, porque entre traductores, ilustradores, correctores, gente que te hace un diseño de una cosa en concreto, bueno, pues son cientos de personas, pero así de todos los días somos 19. Claro, yo creo que la importancia del equipo es clave. Y ¿qué importancia le dais ahora en este momento en marketing y comunicación a todo? O sea, ¿cómo ha cambiado? Porque yo creo que ahora la promoción se hace de otra manera que hace 10 años. Nada que ver. Nada que ver. Cuando yo entré, nuestra máxima aspiración es que tal o cual crítico literario te hiciera una buena crítica el fin de semana en Babelia y ya. Y con esto había libros que con una buena crítica de Rafa Conte, por ejemplo, en el año 2001... Sí. Vendías media edición. O sea, Sí, habías sí, hecho sí. 3.000 ejemplares y se vendían en la siguiente semana 1.500 seguro. Ahora, al igual que decíamos antes que el lector es soberano y los lectores son los que deciden qué libros se venden y qué libros no, creo que también el lector es soberano en cuanto a la comunicación. O sea, hay muchísimos, más allá de esos prescriptores clásicos y que además creo que hacen falta y que está bien que estén los críticos literarios, sí. O los suplementos o los programas de televisión o de radio especializados, también hay una corriente que es la que hacen los lectores en las redes sociales, claro. O en youtubers, influencers, etcétera, etcétera, simplemente en Instagram, que mueven mucho. Mueven muchísimo. Mueven muchísimo. Y principalmente en la literatura juvenil. Bueno, en la literatura juvenil es que es eso. Claro. Pero bueno, incluso la de adultos, sí, ya. Incluso en la de adultos. O sea, que habéis cambiado, lógicamente. Ahora, antes pasaban cosas como que, por ejemplo, salía en la playa un político leyendo tal novela, se le veía ahí con su sombrero, su sombrilla y su novela policíaca, y de repente ese libro vendía mucho y dices, ¿por qué de repente nos han hecho este pedido ahora? No, porque es que ha salido tal político en la playa que salía leyéndolo. Yo no sé si esas cosas pasan ahora, la verdad. Bueno, sí, quizás sí, pero no con los políticos. A lo mejor. Los políticos quizás ya no son influencers. A lo mejor es más un influencer o un cantante. O un cantante o un futbolista. Bueno, un futbolista ya sería la bomba, pero, sí. Pero vamos, que sí, que ha cambiado muchísimo. Y aparte de este maravilloso libro que espero leerme pronto, ¿qué otros libros
esperas en este año o tienes puesto o tenéis puestos en el equipo las esperanzas de que lleguen a los lectores simplemente en la medida que sean? Bueno, tenemos unos cuantos, pero algo que nos haga mucha ilusión de verdad este año es empezar a preparar todo el lanzamiento del centenario de Carmen Martín Gaite. Ay, qué bonito. El centenario es el año que viene y a partir del mes de octubre de este año pues vamos a rescatar algunos libros que están agotados, a publicar un libro precioso que nos está haciendo Pepe Teruel, el profesor José Teruel, que es de fragmentos escogidos de la obra de Carmen Martín Gaite, para quien no haya leído nunca a Carmen Martín Gaite, o quien sí, pero quiero decir, sí, para acercarse a la figura de la autora. Y este libro, por ejemplo, nos hace mucha ilusión. También estamos preparando la edición en cómic también de Carmen Martín Gaite, de Caperucita en Manhattan, que es algo que nos hace muchísima ilusión también. Luego tenemos un libro nuevo infantil y juvenil de Irene Vallejo, un álbum ilustrado. Tenemos varios ensayos que esperamos que funcionen bien. No sé, la verdad es que cada libro es una experiencia. Es una ilusión, sí. Yes. Y no tienes tentaciones porque ahora mismo en este mundo donde las editoriales son compradas, las editoriales, me refiero del segmento medio como el tuyo, son tentadas por los grandes grupos. ¿Tú de momento quieres seguir ahí en la batalla? Bueno, pues por ahora aquí estamos. O sea, yo no tengo nada en contra de los grandes grupos, ¿eh? De hecho, hace ya un montón de años, hace 30 años, durante 6 o 7 años, una parte de Siruela, un porcentaje de Siruela fue propiedad del Grupo Anaya, y yo pillo justo la última época de eso, y la verdad es que se trabajaba muy bien, porque sí que es cierto que los grandes grupos te aportan a veces cosas, pues las sinergias de grupo que son muy valiosas. Entonces, bueno, pues en principio ahora mismo estamos como estamos. Si con el tiempo y en el futuro surge alguna ocasión, pues la estudiaríamos y se verá. No, sí. Lo digo porque fíjate que uno de los cambios... no es algo que ahora mismo me genere ni una ansiedad, ni algo que yo esté buscando, ni nada por el estilo. Bueno, yo creo que además os va muy bien. Y es verdad que, te lo decía al hilo, de que en los últimos años, pues los grandes grupos, lógicamente, y el que ha querido, pues ha comprado Salamandra, ha comprado... Tusquet en su momento, en fin. Sí, son dinámicas de sector. Dinámicas de sector que... Y además tú estás muy involucrada, que eso es algo que también no hemos hablado, pero que tu papel ahí es importante porque estás muy involucrada en el gremio de editores. Sí. Llevo madre mía, soy la segunda persona más antigua del gremio, de la Junta del Gremio de Editores de Madrid, después de José María Rizkun, el editor y librero de Miraguano, que es más antiguo que yo, y yo soy la segunda más antigua. Entré en la Junta de la Asociación en el año 2002, o sea, ya, prehistoria, y era como la más joven y de repente se me ha pasado volando. Has pasado de ser la más joven en cualquier sitio, en cualquier institución del sector y tal, a que de repente eres la más antigua, que no la más mayor, ¿eh? Bueno, por supuesto, y además no estás nada, estás fantástica, con lo cual y con una ilusión y con un empuje que yo te deseo que sigas así muchos años más y que podamos seguir compartiendo charlas y aficiones y de todo. Así que, Ofelia, te agradezco porque el tiempo ya nos ha cumplido. Sí. Que hayas estado aquí, que nos hayas acercado un poquito más a todos el mundo de Siruela y de tu trabajo, que me parece apasionante y por el cual te felicito de verdad cordialmente. Pues muchas gracias, Carmen. Viniendo de ti, de verdad, es un auténtico honor. Así que gracias y cuando quieras. Muy bien. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web, joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas.
Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.